Buenas tardes, bienvenidos una vez más, reunidos y convocados con el poder del Espíritu de nuestro Señor para ser instruidos con el poder de su palabra, como cada miércoles nos convoca y nos reúne nuestro Señor. Y pues nada, estamos iniciando una nueva carta, un nuevo libro, como lo quieren llamar, pero vamos a empezar Primera de Tesalonicenses. Más bien el domingo ya lo vimos, ya nos toca hoy miércoles repasarlo. Y el tema que nos compete esta semana es una iglesia privilegiada, y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 10, del 1 al 10 de Primera de Tesalonicenses. Muy bien, nada, vamos a entrar de lleno. Tenemos el título, vamos a ver el objetivo. Ahí en sus hojitas dice el objetivo, dice imitar las características de esta hermosa iglesia y así comprobar el gozo del Espíritu Santo, ¿verdad? Una vez que imitemos, sabemos que esta imitación pues es parte de lo que el mismo Espíritu va haciendo en cada uno de nosotros, ¿verdad? No es literalmente simplemente querer imitar, sino como esa es la palabra que usó Pablo aquí, pues se pone esa palabra, ¿verdad? Pero obviamente esta parte de la imitación es estas características que brotan, son parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? O sea, no es algo que se pueda verdaderamente copiar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por las características que vamos a ir viendo poco a poco de esta preciosa iglesia, primeramente privilegiada, ¿verdad? Y privilegiada, sí, inmerecidamente privilegiada, ¿verdad? Porque así va siendo nuestras vidas cuando el Señor nos va llamando a este privilegio, obviamente inmerecido, pero que el Señor en su amor nos escogió, en su misericordia, en su gracia, y pues nada, nos lleva caminando por el poder de su palabra y de su Espíritu. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos el versículo a memorizar, que pues para la próxima semana lo vamos a traer, yo creo, ya todos. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Y bueno, pues este versículo nos revela por qué razón no se puede imitar así nomás de quererse imitar, sino que Pablo habla de esta imitación, que viniste a ser imitadores, o sea, haciendo lo mismo que hacen ellos. ¿Quiénes ellos? Ahorita lo vamos a ver, obviamente todos los llamados, pero ahorita vamos a ver el inicio del versículo 1. Y del Señor, obviamente que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Él es el que abrió este camino y hemos venido a ser imitadores de Él, pero por medio del Espíritu, no simple y sencillamente así como querer imitar sus acciones, sino que brotan con el Espíritu estos frutos precisamente del Espíritu Santo. Y pues, porque está plasmado, ¿verdad? Ahí mismo, aunque ahorita vamos a estudiar el versículo pero pues lo veo, y dice ahí: recibiendo la palabra, o sea, recibiendo la palabra de Dios, la instrucción de Dios, recibiéndola en medio de gran tribulación. O sea, entonces por eso es que no es muy sencillo imitar, ¿verdad? Querer imitar estas cosas, porque en medio de gran tribulación se va a recibir, y no solo eso, se recibe la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. El Señor nos da ese gozo de saber que estamos padeciendo por causa de su nombre, por causa de la justicia. Muy bien, sin más, vamos a entrar de lleno pues este estudio, ¿no? Pues nos ponen por aquí un mapa para que podamos ubicar en dónde se encuentra
la zona de Tesalónica, o la iglesia que estaba creciendo ahí en Tesalónica, con los tesalonicenses obviamente, y es así, hay esa parte donde está el globito rojo ahí, esa parte más hacia la derecha estaba Filipos, hacia abajo estaba Acaya y más abajo estaba Corinto. Esa era la zona en donde se encuentra. De hecho, creo que comentó el pastor que todavía existe esa ciudad. Se llama de otra manera, pero muy parecido el nombre. No recuerdo, no recuerdo el nombre que dijo, pero todavía existe aún, ¿verdad? Muy bien, pues bueno, ahí está situada y es parte del recorrido que dio Pablo en sus viajes misioneros, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Versículo 1. Voy a leer como siempre el primer versículo y ahí los demás me apoyan por favor y los vamos a turnar. Muy bien, leo y dice así, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, pues está llena del autor y consumador de esta escritura y de nuestra fe, ¿no? No hablo verdaderamente de Pablo, ni de Silvano, ni de Timoteo, sino de Dios Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que estemos en Él y gracia y paz sean a vosotros, precisamente de Él mismo, ¿verdad? De nuestro Dios como Dios. Obviamente sabemos que en el Nuevo Testamento está manifestado así, tal y cual, porque tenemos un Dios Padre, tenemos a nuestro Señor Jesucristo que vino en carne a hacer la maravillosa obra, y pues claro que está estipulado así. Mismo Jesús le oró al Padre estando aquí en la tierra, mostrándonos a nosotros el camino como hijo, obviamente como hijo y como nuestro Salvador, para poder mostrarnos de qué manera debíamos de conducirnos, de qué manera debíamos de hablarle a nuestro Señor como Padre, ¿verdad? Muy bien, dice la primera preguntita ahí nuestra hojita, ¿sobre quién está fundamentada esta carta? En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Así es, está fundamentada en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. La pregunta está estructurada para contestarla tal y como está ahí, y vuelvo a repetir, a lo mejor habrá quien pudiera decir, ¿verdad? Porque pues es natural, o sea, esta parte es una revelación que nuestra mente no puede decodificar, que nuestra mente no puede discernir, pero el Espíritu nos confirma de que es así, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces ¿son dos distintos o es uno? Bueno, pues es el mismo, pero en su parte representada hacia los hombres en este caso específico, es Dios Padre y el Señor Jesucristo, porque obviamente que a Dios nadie le vio jamás. Jesús, el unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿verdad? Y no está diciendo que Jesús nos está presentando al Padre, sino que Jesús está manifestando al Padre, ¿verdad? Pero obviamente que sabemos que Jesús es Dios en la carne, ¿verdad? O sea, está por muchos lados en la Escritura, ¿verdad? Y no quiero profundizar ahorita en eso, no es el tema, pero pues nomás lo quiero recalcar para que se muestre. Primera de Timoteo 3:16, ¿no? Primera de Timoteo 3:16. Gran es el misterio. Déjame leerlo porque
E indiscutible y grande es el misterio. Primera de Timoteo 3:16 dice así. Lo leo y dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, o sea, Dios se nos manifestó en carne, o sea, está súper explícito, ¿verdad? Obviamente nuestro Señor Jesucristo, lo que ya comenté, nos mostraba la manera de comunicarnos, de llegar al Padre a través de Él, de su sacrificio, de su andar, de su comportamiento y de su obra, ¿verdad? Y bueno, ya saben lo demás, dice: justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Así es. Ese es nuestro Señor. Segunda preguntita, dice ahí en nuestra hojita, dice: ¿qué hacían? No, perdón. Por lo que Pablo, Silvano y Timoteo pueden estar seguros de quienes recibían esta carta, por quienes recibían esta carta tendrán, ¿qué era lo que tendrían? Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Así es que la pregunta está así como que estructurada diferente, pero está bien. Dice: por lo que Pablo, Silvano y Timoteo pueden estar seguros de quienes recibían esta carta tendrían gracia y paz. Y obviamente pues de Dios Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Gracia y paz. Muy bien. Esta parte de la gracia, sabemos que es esta intervención divina para con nosotros, ¿verdad? Y pues la paz es esa paz que recibimos cuando hacemos la paz con Dios a través del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Muy bien, continuamos. Versículo 2. Hermanita Leti, ¿me podría ayudar con el 2, por favor? Claro que sí, hermano. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Amén. Gracias. Así es, dice Pablo, obviamente que estaba con Silvano y Timoteo, y dice: damos siempre gracias a Dios por vosotros, o sea, por los tesalonicenses. Le estaban escribiendo esta carta, y dice: haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Siempre los tenían presentes, siempre orando por ellos, por este caminar, ¿no? Porque cada uno que va ingresando e integrándose al cuerpo de Cristo, pues cada quien trae sus circunstancias, sus miedos, sus temores, sus preocupaciones, sus problemas ya que viene arrastrando por haber estado despegado de la presencia del Señor. Y pues cada uno traemos nuestras circunstancias. Entonces, poco a poco irnos conociendo, ir conociendo las situaciones y orar unos por otros. Y esa es nuestra tarea, ¿verdad? De fortalecernos espiritualmente unos con otros, ¿verdad? Esa es parte de la tarea que también Pablo, Silvano y Timoteo pues hacían con esta iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Dice la preguntita ahí: ¿qué hacían Pablo y sus colaboradores a favor de la iglesia de los tesalonicenses? Daban siempre gracias a Dios por todos ellos, haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Así es, daban siempre gracias a Dios por todos ellos, haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Siempre los tenían presentes y siempre orando por todos y cada uno
de nosotros, del cuerpo de Cristo, según nuestras circunstancias, y no solo lo que venimos arrastrando, ¿verdad? Y traemos consigo, sino pues lo que va ocurriendo, porque estamos transcurriendo una vida, un caminar. Obviamente ya en el Señor las cosas van siendo diferentes, nuestra manera de pensar va cambiando, nuestra forma de ver el mundo va transformándose, vamos transformando nuestro entendimiento por medio de la palabra y del Espíritu, y obviamente que las decisiones que tomamos, que las decisiones que tomamos ya van a ir cambiando y van a ser más conforme a la palabra de Dios que como lo hacíamos antes, nuestras decisiones en la carne, como pensábamos y como creíamos. Adelante, amor. Hay un versículo en Efesios 1:16 donde es igual, que dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y así es, también en los Efesios igualmente Pablo les escribía esta parte. ¿Por qué? Porque él estaba persuadido y sabía que esta tarea es tarea de todo cristiano, ¿verdad? Orar por los suyos o por sus hermanos, por sus familiares, por todo aquello que todo aquel que va creciendo en la palabra del Señor, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Muy bien, continuamos. Versículo 3. Hermanita Tere, ¿me puede ayudar con el 3, por favor? Claro que sí, hermana. Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanita, muchas gracias. Qué increíble, este versículo 3 ya empieza a complementar estas bases de lo que nos hablaba un poco el pastor de la fe, del amor y de la esperanza, ¿no? Que estas cosas que en Corintio Pablo también le escribió a los corintios, ¿verdad? En Corintios 13:13, perdón. En Corintios 13:13 y vaya que les estaba hablando en aquel versículo. Ahorita lo vamos a leer para refrescar un poquito eso. Les estaba hablando de lo venidero, de lo porvenir, de lo que iba a permanecer cuando todo esto haya cesado, o sea, cuando ya no haya piedra sobre piedra aquí en este mundo, cuando dice Apocalipsis que los elementos ardiendo se quemarán, ¿verdad? El aire, el agua y el viento y el fuego se van a ser quemados por un fuego más feroz que el fuego que conocemos. Que las cosas que van a permanecer son exactamente estas: la fe, el amor y la esperanza, o sea, y de ellas la más importante dice que es el amor, ¿no? Vamos ahí a primera de Corintios 13 a leer, recordar un poquito esto. Sí, 13 es el versículo que nos compete, pero me gustaría leer desde el 8, hijita, del 8 al 13. Primera de Corintios 13, del 8 al 13. Okay. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Wow, qué increíble, porque nos está hablando verdaderamente de lo porvenir, de lo que va a quedar, de lo que va a permanecer, y nos dice, ¿cómo le hace Pablo para hablarnos de la eternidad? Pues nos pone un ejemplo como niño. Tú no piensas hoy como pensabas cuando eras niño. Cuando eras niño pensabas de una manera, pero hoy que eres ya hombre o una mujer madura, o sea, ya piensas diferente. Bueno, de la misma manera, hoy conocemos parte porque no conocemos la eternidad, pero cuando venga lo perfecto, entonces conoceremos, dice, cómo fuimos conocidos. O sea, vas a entender por qué nuestro Señor dejó escrito en Efesios que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. En ese momento lo vas a entender. Lo vas a entender y vas a decir, ay, con razón, mi Señor me decía que desde antes de que fundara la tierra fui escogido, y yo no podía entender de qué manera había ocurrido eso. Bueno, ahora lo sé, ahora lo entiendo. Pero cuando venga lo perfecto. Y esta parte, estos tres van a permanecer: la fe, el amor y la esperanza, ¿verdad? Pero de estos tres, el mayor de ellos es el amor, porque el amor es nuestro precioso Señor, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios antes de contestar la preguntita del 3? ¿Todo bien? Muy bien, contestamos ahí. Dice, ¿de qué hacían memoria Pablo y sus colaboradores, acordándose sin cesar delante del Dios y Padre nuestro? De la obra de su fe, Así es. del trabajo de su amor, De la obra de su fe, del trabajo de su amor o de vuestro amor, del amor de ellos, ¿verdad? Que estaban obviamente manifestando, pero ya vimos por qué lo estaban manifestando, por el Espíritu, obviamente. Y el tercero, de su constancia, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta constancia, esta permanencia, seguir permaneciendo a pesar de los pesares, a pesar de las circunstancias, a pesar de que siempre va a haber algo que nos estorbe, que nos impida para venir a los pies del Señor, pero el Señor nos va a hacer permanecer, y nos va a empujar. Su Espíritu nos impulsa, nos empuja, nos constriñe, nos aprieta para poder que sigamos continuando en su palabra y en su camino. Muy bien, chicos. Versículo 4. Versículo 4. Hermanita Agda, ¿podría ayudarme con el versículo 4? Si puede abrir. Claro que sí, hermano. Eso, rápido. Dice, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Amén. Ok, dice, porque conocemos. Me encanta este versículo porque a primera vista podría confundirte que la elección fue de ellos, porque dice de vuestra elección. Pero si lees bien el versículo, de hecho te anticipa antes de la coma cuál es el punto. O sea, dice, porque conocemos, porque bien pudo haber dicho, porque conocemos vuestra elección, pero no dice así. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios. ¿Cómo te lo explico? O sea, porque eres amado de Dios y Dios te eligió a ti, por eso es que conocemos vuestra elección, que se convierte en tuya
se convierte en tuya, pero la elección fue de Dios hacia contigo. Y precisamente por eso está, hermanos amados de Dios, vuestra elección, ¿verdad? Es increíble, o sea, es increíble cómo muestra esta parte de no, pues de no dar gloria a quien no la merece, sino a quien la merece siempre, ¿no? A nuestro Señor, porque siempre la iniciativa viene de allá para acá, nunca es al revés. Nunca vas a observar en la Escritura que alguien va, y bueno, podrás encontrar algunos que quisieron seguir a Dios, pero al Señor Jesucristo, pero pues ahí la misma Escritura te declara cómo les fue, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos invitarnos solos, ¿no? O sea, esta parte es que nuestro Señor nos dé oídos para oír y ojos para ver. ¿Qué conoció el equipo de Pablo a través de estos hechos en los hermanos amados de Tesalónica? Que Dios había elegido. Sí, en esta elección, pero precisamente eso, no elección de ellos para Dios, sino que en que Dios los había elegido, ¿verdad? Y por eso es que Pablo y dice aquí, y sus colaboradores, ¿verdad? O su equipo, obviamente que percibían eso, ¿no? Esa elección de Dios para con ellos, para con cada uno de ellos. Y así va siendo para con cada uno que el Señor va llamando, ¿no? No te pasa así en la célula que de pronto llega uno nuevo. Bueno, pues, ¿qué crees que le pasó? O sea, cuando llega alguien y trae esa hambre y quiere y saber y todo, ¿qué le pasó? No es que él haya decidido venir a Dios, sino que Dios lo eligió y ahora está aquí, ¿verdad? O sea, ahora le está mostrando el camino, ¿verdad? Y es esa parte. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. ¿Todo bien? Muy bien, continuamos. Versículo 5. Hermanita Aye, ¿me podría ayudar con el 5, por favor? Claro que sí. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén, gracias hermanita. Y aquí está esta parte, o sea, aquí está lo que comentaba ahorita un versículo antes, que a lo mejor al leer el puro versículo 3, digamos, o más bien 4, esta parte de vuestra elección, aquí vemos el apoyo, o sea, el apoyo que tiene ese versículo anterior. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, o sea, esta situación no es una noticia de un periódico, o sea, no es algo de lo que solamente te tienes que enterar, ¿verdad? Mira lo que pasó hace 2000 años, ¿sabías que en Jerusalén pasó esto y alguien murió en la cruz? O sea, no es una simple noticia que te tienes que enterar. Observa el versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, Pablo en todos estos trayectos que hizo, en estos viajes misioneros, quizá 2, quizá 3, pero por todas estas ciudades que recorrió una y otra vez, no solamente fue en palabras, sino fue en poder. El Señor fue sembrando la semilla en cada uno. Obviamente siempre va a ser por medio de la palabra, porque nuestro Señor así lo decidió. Por la locura de la predicación del Evangelio es que tus oídos van a poder oír y va a bajar a tu corazón y conectará con el Espíritu que Dios ha hecho morar en ti, y entonces te dará luz y vendrá
esa manifestación de amor para con nuestro Señor y podrás ver a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, obviamente, pero menos de eso no se podrá, ¿verdad? Entonces, esta parte de plena certidumbre, como bien lo sabes, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros, haciendo este peregrinar, digámoslo así, para ir mostrándole la palabra a uno, a otro y a uno y a otro y a todo aquel que el Señor iba guiando, ¿no? Y el Señor los iba guiando por medio del Espíritu, porque vas encontrándote en hechos que de pronto a Pablo el Espíritu le decía, no, a esa ciudad no entres, pásate a la otra, o sea, y así pasa, o sea, esto no fue ni a voluntad de hombre, ni de carne, ni de varón, como lo declara Juan 1, ¿no? O sea, sino a la voluntad de Dios para manifestarle a los suyos y que los suyos puedan escuchar la voz, las ovejitas puedan escuchar la voz del pastor y responder y venir a él, ¿verdad? De eso se trata. ¿Cómo llegó a ellos el Evangelio? Dice la preguntita ahí en el 5. ¿Cómo le llegó? No solamente con palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabían, habiendo visto el amor de Pablo y sus colaboradores por ellos. Obviamente que esto era en esta carta, pero de igual manera a todas las ciudades, no solamente a Tesalónica, ¿verdad? O sea, es lo que estamos comentando, ahí en Hechos ya dice que de una parte fue a otra, y de otra a otra, y de otra a otra, y vamos viendo esa trayectoria y de tribulación en tribulación, y eso no apagaba la pólvora de Pablo, sino al contrario, él sabía que era digno sufriendo y padeciendo por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Oh, vienen bien estudiados, nadie tiene dudas, muy bien. Ok, versículo 6. ¿Perdón? Cambió el bloque. Cambió el bloque, gracias. Tenemos el segundo bloque ahí y no comenté que el primer bloque era una iglesia elegida y precisamente hablaba de la elección por eso, porque Dios ha ido escogiendo a los suyos. Y esto fue desde el principio, o sea, esto no ha venido a ser novedad, sino que Dios le habló a un hombre de Ur de los Caldeos, en donde había muchas ciudades, muchas partes, pero de una ciudad, de una región, había muchas familias, había un pueblo entero, y de ahí escogió una familia, y de una familia había muchos hombres, y escogió un hombre que se llamaba Abraham. ¿Y por qué no a los demás? Porque pues la elección es de Dios. Y lo sacó de Ur de los Caldeos para llevarlo a donde Él le dijo que fuera, ¿verdad? Y de ahí empezó todo. Y así sucesivamente siempre será igual. El Señor llama a los suyos y el Señor llama a los suyos. Por todos lados de la Escritura está. Y al final será así. Lo hemos comentado en otros estudios de aquí de la célula. Al final será igual. Porque al final los que hayamos quedado, tú imagínate que en este momento viene el Señor, oye, pero ¿por qué ahorita estamos en medio de la célula? ¿Qué importa? El Señor va a venir en la hora que va a venir, y estés haciendo lo que estés haciendo, el Señor va a venir y se va a presentar en las nubes. ¿Y dónde crees que va a ser la reunión con el Señor? Está escrito, va a ser en las nubes. ¿Quién queriendo en su propia cuenta, quién va a poder ir con el Señor? Nadie. Ninguno va a poder ir, si no es que el Señor te va llamando, y la reunión va a llamar el Señor a los suyos, y la reunión será en el aire y nos juntaremos con Él. Pero la reunión va a ser ahí, no va a ser en la tierra. O sea, ni siquiera eso, ni siquiera al final tienes esa decisión de, pues yo quiero ir, pues sí, yo quiero ir. A la mera hora que lo vean, todos vamos a querer ir.
pues ya viéndolo, obviamente. Pero por eso es que esto es por fe, ¿verdad? Y bueno, ese es el punto. Versículo 6 no lo hemos leído, ¿verdad? Una iglesia ejemplar. Una iglesia ejemplar. Gracias, hija Magdalena, gracias. Ese es el segundo bloque, ya es una iglesia ejemplar. Vamos a ver estas características y estos ejemplos. Sebastián, ¿estarás por ahí que me puedas apoyar con el 6? Claro que sí, buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Amén, gracias Sebastián. Y bueno, es el versículo a memorizar para que no lo memoricemos para la próxima semana. Y lo que comentábamos hace ratito, ¿no? O sea, que les está diciendo Pablo, y entonces con esta capacitación que Dios te dio, o con esta capacidad, o con esta, no hay cómo decirlo, equipamiento que Dios te dio para que puedas seguirle, pues entonces lo sigues, ¿verdad? Y viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Cómo? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. O sea, esta parte de la tribulación no creas que te va a amedrentar, sino que te va a dar gozo, porque la tarea que el Señor te puso a hacer aquí importa más que cualquier otra cosa, y debe ser prioridad en tu vida que cualquier otra cosa. Y no te va a importar recibir tribulación o estar en medio de tribulación, con tal de que tú sigas recibiendo el mensaje y entregando el mensaje como el Señor te lo mostró, ¿verdad? ¿Y qué vinieron, o qué llegaron a hacer ellos? Que pasa que como lo dice así, vinieron a hacer, o ¿qué llegaron a hacer ellos? Imitadores de nosotros y del Señor. Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y esta parte es así, solo es por medio del Espíritu. Cualquiera puede decir, diosidentemente estoy estudiando la primera carta de Juan con un hermano de Oklahoma, mi amado hermano Miguel, y podemos observar cómo esta carta de Juan es una carta que te revela a ti como hijo de Dios si verdaderamente estás, para que te sopeses si verdaderamente estás haciendo lo que Dios dice que va a ocurrir en tu vida, o solamente dices que eres hijo de Dios y no hay ninguna evidencia en ti. Entonces esa carta está brutalmente confrontadora para los hijos del Señor. Con gran gozo lo digo, porque me manifiesta si puedo sopesarme si verdaderamente estoy en el Señor o no, o nomás me engaño a mí mismo, porque así eso dice la carta, así dice la primera carta de Juan. Y son palabras muy duras, pero están ahí precisamente para eso, ¿verdad? Para que tú puedas ver la manifestación del Espíritu, o verdaderamente puedas observar que pues no está la manifestación ahí, y le clames al Señor. Estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Estamos en este tiempo en donde podemos arrepentirnos y recibir misericordia y recibir gracia del Señor y poder ser llevados con Él. Este es el tiempo de la gracia. No sé si alguien tenga preguntas, dudas. Adelante, mi amor. En Hechos 14:22, Pablo les animaba, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí, definitivamente, 14:22, y este pasaje en donde Pablo les exhorta y les anima. A Pablo lo habían sacado 1 mes o 2 meses antes, de ahí mismo, casi muerto, lo apedrearon hasta casi matarlo. Si lees cuidadosamente la Escritura,
vas a entender que Pablo prácticamente estaba muerto y que lo rodearon los hermanos y se levantó. O sea, el Señor lo volvió a levantar. Pero bueno, eso ya es obviamente, el Espíritu te habla y todo, pero esta parte es, Pablo regresa una vez más en medio de gran tribulación, dando la palabra para que otros reciban esa palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu, porque Pablo estaba gozoso y los que la reciben también estamos gozosos cuando la recibimos, por supuesto, porque es alimento puro para nuestro espíritu, ¿verdad? No sé si alguien más tenga alguna pregunta, duda o comentario. Muy bien. Siguiente, versículo 7. Hermano Eliad, ¿me puedes ayudar con el 7, por favor? Sí, claro que sí. Dice, de tal manera habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Amén. Gracias, mi amado hermano, gracias. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo, o sea, a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y eso es en lo que nos vamos convirtiendo, amados hermanos, porque las acciones que hacemos en el Espíritu son acciones que difícilmente se pueden imitar, o sea, y esto anima a nuestros hermanos que nos rodean o que nos observan. Y lo mismo fue lo que ahorita leyó mi esposita en Hechos 14:22. ¿Ustedes creen que después de haber visto a Pablo, que lo sacaron de ahí, de esa ciudad, a jalones y lo apedrearon en la ciudad, dejándolo casi muerto, por así decirlo, y que al tiempo venga y regrese para confirmarte su ánimo y para confirmarte su amor por ellos, y su gozo en el Espíritu? O sea, ¿tú crees que esas cosas no te animan? Por supuesto que te animan, o sea, y siempre todo aquel que va en busca de la verdad se va a enfrentar tarde que temprano con la muerte, o sea, y hablo de la manera del maligno, ¿no? De esta muerte terrenal, de esta muerte y de este príncipe de este mundo, ¿no? O sea, del diablo con todas sus letras, así lo declara la Escritura. Tarde o temprano te vas a topar con él, porque vas en busca de la verdad y la verdad va en contra de la mentira. Así es como ocurre siempre, ¿no? ¿Qué produjo todo esto? Dice la preguntita ahí del 7. Que los tesalonicenses fueran un ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Así es, que los tesalonicenses fueran un ejemplo a todos los de Macedonia, o sea, de las ciudades alrededor, y de Acaya que habían creído. Y es así, o sea, tú a veces sin saberlo, sin quererlo, tu simple comportamiento, tu manifestación del Espíritu, del fruto del Espíritu, pues le da ejemplo a los demás hermanos, ¿verdad? De cómo es que el Señor obra en tu vida y cómo se está manifestando, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas aquí en el 7? Perfecto, continuamos. Versículo 8. Laura, ¿me ayudas con el 8 fuerte y claro? Sí, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Amén. Y aquí ya pues, sigue hablando Pablo, ¿verdad? Obviamente junto con su equipo, como lo decía la hojita más arriba, junto con Silvano y Timoteo y los que ahí estuviesen, ¿no? O sea, esta parte dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, o sea, ustedes mismos la han seguido extendiendo. Y esto es hermoso porque a todos nos pasa, ¿no? O sea,
ya uno en casa habla a lo mejor con un primo que vive en Houston, o habla con otro primo que vive en México, o con alguien, o con un amigo de antaño, y le muestras la palabra, y ya llegó la palabra del Señor a esa persona a través de ti, o sea, y eso es lo que hace el Señor, o sea, se va extendiendo su palabra a través de sus miembros, a través de su rebaño, a través de su pueblo, ¿no? Se va extendiendo hasta que el Señor vaya trayendo uno a uno. Siempre será por la locura de la predicación, es decir, de hablar de la palabra de Dios uno a otro, para que el que habla, el otro recibe, oye y escucha, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Así es que esto funciona de esa manera, el Señor lo dejó establecido así, ¿verdad? Muy bien, dice la primera preguntita ahí, ¿por qué? Porque partiendo de ellos ha sido divulgada la palabra del Señor. Así es, porque partiendo de ellos se había divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todos lugares, o sea, en todo alrededor, ¿verdad? Y esto va pasando, lo que ya comentábamos, ¿no? Sin más ni más, el Señor va poniendo en tu corazón. Yo me acuerdo como si fuera ayer, ahorita me lo trajo el Señor ahorita, pero me acuerdo cuando yo le decía a mi esposita, yo decía, bueno, vamos a la iglesia. Y dije, vamos a la iglesia, pero yo no voy a andar hablándole a los demás de Jesús y andar diciendo esto y lo otro. O sea, a mí, o sea, esas cosas no me gustan, y aparte yo no quisiera estar así. Y yo creo que mi Señor se estaba carcajeando arriba, ¿verdad? Porque decía, no sabes lo que estás diciendo, Juanito. O sea, el día que yo ponga mi espíritu sobre ti, o sea, vas a proclamarlo a los cuatro vientos. Vas a querer que todo el mundo venga y sienta lo que tú estás sintiendo. Y vas a querer decirle a todo el mundo que vengan, que no se pierdan, que vengan al camino del Señor. Y yo no sabía esas cosas hasta que no me ocurrió. Y entonces me di cuenta que lo que había dicho era una completa barbaridad, ¿verdad? ¿Por qué? Por ignorar la palabra de Dios y por no conocer a nuestro Señor. ¿Qué había sucedido con la fe en Dios de los tesalonicenses? ¿Qué había ocurrido? ¿Qué había sucedido? Se había extendido de modo que bueno... Sí, se había extendido de modo que Pablo y su equipo, lo llaman así aquí en la hojita, no tenía necesidad de dar testimonio de lo que había pasado con ellos, sino simple y sencillamente que ellos lo manifestaban. Porque esto es una constante que el Señor dejó en la salvación. O sea, se me viene el ejemplo de la suegra de Pedro. El Señor la restauró, o sea, estaba enferma de fiebre. El Señor la restauró. ¿Y qué hizo después de que la restauró? Le sirvió. O sea, eso es. Se me viene otra a la mente. Dios diciéndole a Moisés, ve y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. Lo tenía esclavo, tenía 400 años de esclavitud en el pueblo de Egipto. Y los tenían, pero a pan y agua, verdaderamente a pan y agua, y los latillaban. Y ve y dile al Faraón que deje salir a mi pueblo para que se vayan al mall a comprar cosas. Eso dijo. Para que se enriquezcan ellos y gocen de la vida. Para llenarlos de salud y que ellos, para que me sirvan. Deja salir a mi pueblo para que me sirva. Esa fue la instrucción. Y esa siempre ha sido la instrucción. Y no es diferente hoy, bro. El Señor te rescata de donde te saca. ¿Para qué crees, brother? Para que te sientes en el sillón y digas, pues ahora sí, los demás que le hagan como quieran, yo ya soy salvo. No, bro, para que le sirvas. Para eso te saca el Señor de donde te saca. Para eso nos sacó. Para servirle con gozo. En medio de tribulaciones, con gozo del Espíritu. Esa es la constante. No hay otra.
¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Muy bien. Versículo 9 y 10. Hermano Gerson, ¿estás por ahí? Que me ayudes con el 9 y el 10. ¿No está? Ok, no hay problema, no hay problema. Amor, ¿me ayudas con el 9 y 10, por favor? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Amén, gracias amor. Wow, qué hermosos versículos. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Esta parte que siempre ocurre entre nosotros, ¿no? O sea, siempre que el Señor te llama, te saca de la idolatría. Siempre. No, pero es que yo nunca colgué ningún santito en mi casa, yo nunca ningún crucifijo, ni nada, no. Bueno, o sea, ok, esa es idolatría, por supuesto, visiblemente y todo lo que nos comentó el pastor, ¿no? Pero hay una idolatría que no se ve, o sea, que está más oculta, que está escondida, el ser ídolos de nosotros mismos, el ser nuestros propios dioses, el estar sentados en el trono que le pertenece al único digno de honra y gloria que es nuestro Señor, y querer seguir dándome órdenes a mí para funcionar en el mundo como yo quiero y no como Dios quiere. Eso es idolatría, bro. O sea, el hecho de que tú no quieras cederle el trono al Señor, te estás idolatrando a ti mismo, porque estás haciéndote de ti un ídolo y creyendo que tú tienes que tú tienes mejores. Lo que le estás diciendo a Dios es: no, Dios, mira, esta parte déjamela a mí, porque yo sé que la puedo manejar mejor que tú. Eso es lo que le estás diciendo cuando no le has entregado esa parte de tu vida al Señor. Llámale como quieras, bro. Que tú tienes el control de tu... Sí, tú tienes el control de tus decisiones, de tu vida, de tus finanzas, de tu trabajo, de tu familia, de tu... en la esfera que quieras, brother. O sea, si no has dejado verdaderamente que Dios se siente en el trono de tu vida, y en donde tú te conviertes su siervo y Él es tu Señor verdaderamente, pues Jesús no lo dijo, ¿no? ¿Por qué me dices Señor si no haces lo que te digo? Pues mejor no me digas Señor. No andes engañando a la gente diciéndole que soy tu Señor cuando no soy tu Señor, porque no haces lo que te digo. O sea, ese es el punto. Entonces de ahí nos saca el Señor, de esa idolatría, de esos ídolos del memillo, ¿no? Que luego decimos de que todo es de mí, por mí, para mí, cuando verdaderamente todo es de Él, por Él y para Él. O sea, pero de ahí es donde nos saca el Señor. Y fíjense cómo nos saca, y vuelve a repetir esta constante después de la coma, porque dice: y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, coma, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Ves que otra vez es para servir? Te saca de donde te saca, de esos ídolos que teníamos, si bien también los de las paredes y los de la carterita y los de la medallita, todas esas cosas, claro que atrofian nuestro entendimiento, por supuesto que sí, pero son más peligrosos los que no se ven, los que no queremos soltar, ¿verdad? Pero al sacarnos de ahí, de toda esa parte, pues nos saca para servirle, y entonces ya mi vida se convierte en la prioridad número 1 de servirle a mi Señor, y lo demás es lo de menos, bro. Lo demás se convierte en lo de menos. ¿Por qué? Porque el Señor me prometió una cosa. Una cosa me prometió el Señor. Búscame, Juan de Dios. Búscame primeramente a mí. Búscame a mí primero. Y yo te voy a añadir todo lo que necesitas. Te lo está diciendo el creador del universo.
El Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Él te lo está diciendo, búscame primero a mí. Y todo lo demás yo te lo añado. No vas a tener que afanarte, no vas a tener que esforzarte, no vas a tener que andar detrás del dinero. Yo te voy a añadir lo que necesitas. Y fue muy claro, no lo que quieres, lo que necesitas. Pero lo que necesitas yo te lo voy a añadir. Pregunta, ¿crees que Dios mintió en esa parte? Pruébalo, bro. Pruébalo, bro. Pruébalo en tu vida. Pruébalo, suelta todo y entrégate al Señor completamente y verás los cielos abiertos. Vas a ver los cielos abiertos. Cómo se derrama bendición tras bendición en tu vida, bro. Lo vas a poder observar. ¿Qué era lo que todos contaban al respecto de cómo los tesalonicenses habían recibido la buena nueva anunciada por Pablo y su equipo? Número 1, La manera en que lo recibieron. cómo se habían convertido de los ídolos a Dios. Cómo se habían convertido de los ídolos a Dios. Ninguna de las dos es fácil, porque hay gente que está muy arraigada a los ídolos, o sea, muy arraigada, pero el Señor te saca de ahí. Y no es sencillo sacarte de ahí, pero cuando el Señor te muestra la verdad, la mentira sale volando, pero volando, ¿verdad? Entonces, esa parte también, claro que tiene lo suyo, por supuesto que tiene lo suyo, pero los ídolos que no se observan es el que confías más en tu cuenta en el banco que en tu Dios, en que confías más en tu empleo que en tu Dios, o en tu negocio que en tu Dios, o en tu familia que en tu Dios, ya sea que en tu papá o en tu mamá o en tu hijo o en X que en tu Dios. Y todo eso son ídolos, bro. Se interponen entre Dios y tú, y el Señor no quiere absolutamente nada entre tú y Él, nada, sino simple y sencillamente que te entregues abiertamente, y el Señor va a empezar a obrar conforme a sus riquezas en gloria, bro. No conforme a lo que tú tienes planeado, porque déjame decirte que aún eso queda muy por debajo. Tus más grandes metas, déjame decirte que quedan muy por debajo de lo que Dios te puede dar con sus riquezas en gloria, bro. Muy por debajo. O sea, tus más grandes anhelos y metas que tienes quedan aquí, y los de mi Señor quedan allá. O sea, increíblemente te vas a maravillar, te vas a sorprender la manera en la que trabaja nuestro Señor. Y bueno, siguiente, número 2. Con el propósito de servir al Dios vivo y verdadero. Amén, ese es el propósito. Cambió el propósito de tu vida con el propósito de servir al Dios vivo y verdadero. No al Dios colgado en la pared, no al Dios que sacan en las navidades de porcelana, no al Dios que traes en la cartera, no, al Dios vivo y verdadero, el que te habla en la palabra y te confronta y te dice, ¿qué onda? ¿Vas a venir o te vas a ir? ¿Vas a seguirme o vas a seguir el camino de tu vida? Ese es el Dios verdadero de la Escritura, ¿sí? Y número 3, para esperar de los cielos a Jesús, el Hijo de Dios, con H mayúscula, ya lo notaste, resucitado de los muertos, quien es el único que nos puede librar de la ira venidera. Es increíble, es el único que nos puede librar, porque ya toda la ira cayó sobre Él cuando estuvo en la cruz. Entonces, si yo me sujeto a mi Señor y me entrego a mi Señor Jesucristo, pues obviamente Él va a pagar con lo que ya pagó por mis pecados en el momento de la ira. Pero si no, pues yo me voy a enfrentar a la ira de Dios, por supuesto, porque voy a querer que con mis argumentos
convencer a Dios que me deje pasar al cielo cuando la única justificación para Dios para poder entrar al cielo, para poder estar en comunión con Él, es la sangre preciosa de su Hijo? Por eso es sangre, amados hermanos. Por eso habla de sangre. Por eso nuestras justicias, o sea, nuestras justificaciones y nuestras... No, bueno, pero es que yo no soy tan malo como aquel. Y bueno, pero es que yo ayudo a la gente. Todas nuestras justificaciones delante de Dios son como trapos de inmundicia. Lo declara la Escritura, lo declara el Antiguo Testamento. ¿Por qué creen que es como un trapo de inmundicia? El trapo de inmundicia ya sabemos qué es, ¿verdad? No quiero entrar mucho en detalle, porque tenemos amados hermanitos muy jóvenes, pero habla de sangre, inmunda, de sangre sucia. Tú estás queriendo comprar tu entrada al cielo con un trapo de inmundicia, desechando la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó en la cruz. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso es que necesitamos limpiarnos con su sangre preciosa y no andarnos con dimes y diretes y esques y lo que pasa y es que yo como quiera no soy tan malo. Arrepiéntete de tus pecados, ven al Señor y el Señor te perdonará, va a ser fiel para perdonarte y guiarte con su Espíritu y su palabra todos los días por ese camino angosto, que pocos son los que lo hallan, ¿no? Todo eso está en la Escritura, no estoy hablando nada de mí, todo eso está en la Escritura. Amados hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario al respecto?